Presentamos en esta sesión los principales postulados de la teoría evolutiva de la empresa, basado en los argumentos de tres autores que son de los principales exponentes de esta teoría. Tenemos a Nelson, tenemos a Winter y tenemos también a Giovanni Dossi. Como ustedes pueden observar, ahí también se está presentando la referencia bibliográfica que ustedes tuvieron que revisar y en la cual se fundamentan el grueso de esta exposición. Bien, en cuanto al comportamiento de la empresa, la teoría evolutiva está fundamentada en la metáfora de la selección natural, es decir, cómo se van modificando las formas de vida a lo largo del tiempo. Y esta modificación está sumamente vinculada con un cambio evolutivo. Este cambio evolutivo tiene sus orígenes en los estudios realizados por Lamarck acerca de cómo los organismos iban evolucionando y cambiando en consecuencia ante cambios en el medio ambiente en el cual estos se desarrollaban. Lamarck, en una época dominada por ideas religiosas, ¿no?, respecto al origen de la vida, hizo propuestas muy avanzadas para su tiempo, las cuales se pueden resumir en una serie de leyes fundamentales, en las cuales él destaca que ante cambios considerables y persistentes, ¿no?, en las circunstancias en que se encuentra cada raza de animales, estos cambios van a afectar las necesidades de las diferentes razas de animales. Entonces, estos cambios en las circunstancias hacen que los organismos, ¿no?, tengan que o desarrollen ellos una serie de necesidades que se tienen que satisfacer. Y estas necesidades no necesariamente se pueden satisfacer con los hábitos o con las costumbres o con la estructura física que tienen en un momento determinado los organismos, lo cual les requiere, ¿no?, que estos organismos realicen nuevas acciones para satisfacer esas necesidades resultado del cambio del medio ambiente. Lamarck decía que toda nueva necesidad, al suponer nuevas acciones para satisfacerla, exigen del animal, exigen del organismo que la experimenta, o bien un uso más frecuente de alguna de sus partes, una parte que antes de ese cambio prácticamente no se usaba o se usaba en poca medida, dice, hecho que la desarrolla y agranda considerablemente, o bien la utilización de nuevas partes que estas necesidades condicionaron, dice, insensiblemente en él por esfuerzos de un sentimiento anterior. Entonces, como respuesta a este cambio en el medio ambiente, se generan necesidades que el organismo debe de satisfacer si quiere, ¿no?, si quiere permanecer, si quiere vivir, tiene que evolucionar. Ahora bien, todas estas condicionantes físicas que debe de adquirir este nuevo organismo, o sea, todo lo que ha sido adquirido, marcado o alterado en la estructura del individuo en el curso de su existencia, se va a preservar a través de la reproducción y se va a transmitir a los nuevos individuos que provienen de aquellos que sufrieron dichos cambios. Entonces, estas características desarrolladas, ¿no?, para afrontar las necesidades de un organismo ante un cambio en el medio ambiente no se pierden, sino que se van acumulando, y esta acumulación se transmite a las generaciones que, que, que se vayan gestando a través de este organismo que sufrió en sí el cambio y que tuvo que actuar en consecuencia. Entonces se van preservando generación tras generación y se van transmitiendo a los nuevos individuos de esa raza de animales. ¿Cómo podemos ver nosotros esta teoría evolutiva aplicada a la empresa? Entonces nos dicen, la empresa va a estar inmersa en un medio ambiente dinámico, ¿no? Entonces, en este medio ambiente dinámico, la empresa va a enfrentar cambios que le van a requerir
contar con nuevas habilidades o diseñar estrategias que le permitan sobrevivir ese cambio y permanecer a lo largo del tiempo en el medio ambiente en el que se desarrolla. En este sentido, vamos a ver cómo estos autores destacan este comportamiento lamarckiano en la evolución, en la modificación que sufren las empresas y cómo este conocimiento que las empresas adquieren para enfrentar el cambio se preserva y se transmite a su interior. Entonces, cuando hablamos del comportamiento de la empresa, lo tenemos que ver en un contexto de un proceso dinámico, donde va a ser sumamente importante enfatizar el cambio en el medio ambiente y el cambio tecnológico, el cambio organizativo, el cambio en la técnica que genera en la organización. Entonces, la empresa, ante estos cambios en el medio ambiente, que no necesariamente son favorables, muchos de ellos pueden ser adversos, en la empresa se van a dar procesos de búsqueda que a lo largo del tiempo se van a expresar en modificaciones o en variaciones del comportamiento que seguía normalmente en la empresa. Entonces, en este análisis evolutivo que realizan Nelson y Winter, vamos a encontrar una serie de conceptos básicos. Dentro de sus conceptos fundamentales para entender la empresa, es importante que se identifiquen las diferencias que existen entre este enfoque evolutivo y el enfoque neoclásico. Recuerden que en el enfoque neoclásico la empresa va a operar con una tecnología dada, una tecnología que es la misma para cualquier empresa, la pequeña, la mediana y la grande cuentan la misma tecnología, una tecnología que es fácil de reproducir, que es fácil de usar, que está disponible públicamente, ¿no? El conocimiento es accesible, es gratuito, es un conocimiento codificado al cual todos pueden tener acceso, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nos dice el enfoque neoclásico. Entonces, ante este tipo de conocimiento, una tecnología fácil de reproducir y usar, y estábamos hablando también que se asume que los individuos tienen una racionalidad perfecta, entonces no existe incertidumbre, no existe cambio, porque las empresas siempre son atraídas a un estado de equilibrio. Contrario a lo que estipula el enfoque neoclásico, el enfoque evolutivo señala que las empresas no son iguales, ¿no? Que las empresas se van a diferenciar principalmente en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, estas empresas diferenciadas tecnológicamente les va a dar un grado de especificidad. Y cada empresa, debido a que opera con diferentes tecnologías, va a tener o va a desarrollar diferentes habilidades en su know-how. Y no solo eso, que a lo largo del tiempo la empresa va tomando decisiones tecnológicas, técnicas e innovativas que van a desarrollar en ella diferentes trayectorias tecnológicas. Entonces, ¿no? Dadas estas cuestiones de que las empresas están diferenciadas tecnológicamente, que tienen diferentes habilidades, que van construyendo a lo largo del tiempo diferentes trayectorias tecnológicas, va a tener como resultado que las empresas desarrollen también diferentes capacidades de aprendizaje y distintos mecanismos para procesar la información. Dentro de estos conceptos fundamentales, ¿no? Entonces se desarrolla una teoría evolucionista de las capacidades y el comportamiento de las empresas operando en un medio ambiente de mercado. Recuerden los postulados revisados con anterioridad de Penrose respecto al análisis o a la visión de la empresa como un depósito de conocimientos, como tenedora de capacidades. También en este enfoque evolucionista de la empresa van a ser muy importantes las capacidades con las que cuente esta empresa, y
señalar, ¿no?, que las empresas van a estar operando en un medio ambiente de mercado. Y eso va a ser muy importante cuando veamos el papel de la competencia en la evolución de las empresas. Entonces, se señala que esta propuesta, la propuesta evolucionista, es útil para analizar el impacto que tienen los cambios económicos en la empresa, o también cambios derivados de una modificación en la demanda del bien o servicio que éste oferte, o cambios en las condiciones de la oferta, o bien eh, cambios en la innovación empresarial. Entonces, cuestiones importantes en las que ustedes deben de poner atención es en el concepto de cambio técnico, en el concepto de cambio organizacional, en el concepto de irreversibilidad, el cual está sumamente vinculado con la dependencia que va generando la empresa de las decisiones, ¿no?, tecnológicas que tome en un momento determinado, y cómo estas decisiones van a ir delineando una determinada trayectoria tecnológica. Bien, entonces, si revisamos estos conceptos a distintos niveles, empezaríamos con el concepto de paradigma tecnológico. Todos estos conceptos que vamos a revisar, el de paradigma tecnológico, el de trayectoria tecnológica, el de tecnología, están muy vinculados con el comportamiento de la empresa. Entonces, recordemos que la empresa está inserta en un medio ambiente de mercado dominado por la incertidumbre, ¿no? Son procesos, ahí se gestan procesos dinámicos estocásticos. Entonces, la empresa tiene que resolver problemas tecnológicos, ¿no? Estos problemas tecnológicos se derivan, ¿no?, de cambios en el medio ambiente. Luego, entonces, la empresa va a poder resolver estos problemas tecnológicos en el marco de un paradigma tecnológico. ¿Qué vamos a entender entonces por paradigma tecnológico? Dice, es un modelo o patrón de solución de problemas tecnológicos basados en principios derivados de las ciencias naturales y en materiales seleccionados. Es decir, la empresa, para resolver un problema tecnológico, va a estar acotada por el conocimiento existente en un momento determinado y por la tecnología que exista también en ese momento determinado. Entonces, la resolución de los problemas tecnológicos que enfrente la empresa va a estar acotado a este paradigma tecnológico. Por eso nos dice el autor, el paradigma tecnológico acota los problemas abordables y guía las soluciones, imponiendo prescripciones en cuanto a la dirección que el cambio técnico tiene que seguir o abandonar, y las habilidades que se requieren para ello. Entonces, en este paradigma tecnológico es nuestra frontera, ¿no? Es una frontera derivada de las ciencias naturales, de los materiales existentes, de las ciencias físicas, del avance tecnológico. Entonces, la solución de problemas tecnológicos va a estar acotada a estos principios, y en función de ello van a ser las soluciones que puede abordar o no la empresa y las habilidades que requiere para ello. Entonces, con este contexto, identificamos que el patrón de solución de un problema se enmarca en un paradigma tecnológico, y a lo largo, ¿no?, de su evolución, la empresa va a enfrentarse, ¿no?, a la resolución de otros problemas tecnológicos. Y cada que la empresa se enfrenta, ¿no?, a este dilema de cómo solucionar un problema tecnológico, ¿no?, en el marco del paradigma tecnológico, va a encontrar un patrón de solución. Y ese patrón de solución se encadena, ¿no?, con la resolución de un problema anterior, y se va gestando una trayectoria tecnológica, se va gestando una dirección del cambio técnico dentro de la empresa. Entonces, no solamente aquí la empresa depende en un contexto macroeconómico de ese paradigma tecnológico,
sino que en ese contexto, en ese marco, la empresa va diseñando, ¿no? Va gestando una trayectoria que va a estar determinada por el estado de arte de las tecnologías, pero también por la tecnología, por el conocimiento y por las capacidades que poseen las empresas individuales y que han estado presentes en su desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificar la diferencia entre paradigma tecnológico y trayectoria tecnológica. En este sentido, ¿cómo podemos nosotros abordar el concepto de tecnología? Bien, los autores señalan que la tecnología no son bienes definidos o un conjunto de diseños, sino que la tecnología se relaciona con actividades de resolución de problemas. Entonces, la tecnología va, va, a estar, va a estar presente en formas explícitas, pero también tácitas de conocimiento que se incorporan en los procedimientos individuales y organizacionales, ¿no?, de la empresa para la resolución de problemas. Una cuestión muy importante que señalan estos autores, Nelson y Winter, es que la actividad de resolución de problemas tiene un patrón irreversible, contingente, dependiente y de naturaleza incierta. Y esto es muy, muy interesante. Entonces, les comentaba, ¿no?, que a lo largo del tiempo la empresa se va enfrentando a procesos de resolución, o sea, a circunstancias, ¿no?, que le generan ciertas perspectivas de cambio que las tiene que abordar desde un cambio técnico o un cambio tecnológico. Entonces, la forma en que resuelva estos problemas va gestando, ¿no?, patrones de resolución que son irreversibles. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión, se actuó en consecuencia y no puedes echarlo atrás. Y el próximo problema técnico que tengas tú que resolver va a estar también condicionada a la forma en que tú lo puedas resolver por lo que hiciste en el pasado. Por eso dice, tiene un patrón irreversible, es dependiente, es contingente. ¿Por qué? ¿No? Y esto se vincula con la naturaleza incierta del proceso, ¿no? Porque no sabes si lo que estás haciendo, eh, no sabes con exactitud cuál va a ser el sentido exacto de los eventos, ¿no?, señalan los autores, ¿no? Entonces tú, cuando estás actuando para resolver ese problema, no sabes, ¿no?, cómo se va a desarrollar el mismo. Entonces, dice, esta actividad de resolución de problemas que genera avance técnico y competencia tecnológica entre los actores que la realiza tienen estas características. Es irreversible, es contingente, es dependiente y es de naturaleza incierta. Y en este contexto es que surge la incertidumbre. Se genera porque la actividad innovativa involucra descubrimiento y creación. Estamos hablando entonces que para resolver problemas en un ambiente dinámico en el cual no sabes si la solución buscada se va a presentar y bajo qué condiciones se va a presentar, ¿no? Entonces, dice, esto se va a embarcar en una actividad innovativa. Tú tienes que buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas que te permitan enfrentar estas modificaciones en el medio ambiente. Y esta actividad innovativa te genera descubrimiento, ¿no?, de nuevas cosas, te genera un proceso, ¿no?, de descubrimiento, de creación, pero también de destrucción de aquello que no te servía o que ya no le servía a la empresa, ¿no?, para enfrentar a los cambios en el medio ambiente. Entonces, una cuestión importante que señalan estos autores es que esta actividad innovativa va a estar fundamentada en un proceso de investigación, el cual va a estar determinado por la historia de la empresa, por las capacidades del inventor, ¿no?
véanlo desde una perspectiva individual, pero también desde una perspectiva organizacional y por el conocimiento formal disponible, ¿no? Aquí estamos hablando de este paradigma tecnológico. Entonces, esto es muy interesante cuando nos habla de los efectos del cambio técnico para una empresa, pero también los efectos del cambio técnico para un sector. Esto es importante porque nos mencionan que el cambio técnico puede tener efectos benéficos, puede mejorar las técnicas de producción de un sector, pero que no necesariamente va a tener un derrame igual de virtuoso en las técnicas de otros sectores. Esto es principalmente porque si bien algún tipo de conocimiento es potencialmente público, también mucho conocimiento es tácito y ese conocimiento tácito no necesariamente se puede codificar. Los autores enfatizan el aspecto local y acumulativo, es decir, cuando estamos hablando de estas cuestiones locales y acumulativas, los autores hacen referencia a que es local porque implica que la exploración y desarrollo de nuevas técnicas, dice, es probable que ocurra en la vecindad de técnicas ya en uso. Es decir, el desarrollo o la innovación o el cambio técnico que genere una empresa es muy probable que esté relacionada con las técnicas que esta empresa ya, con las técnicas que esta empresa, con las que ya cuenta, ¿no? Entonces, y esas técnicas, como señalan los autores, son de la empresa, ¿no? Es lo que diferencia a la empresa. Entonces, también nos habla que es acumulativo porque el desarrollo tecnológico que está generando la empresa depende, ¿no?, de la experiencia que se haya gestado dentro de la misma en cuanto a sus procesos productivos y a procesos de innovación. Entonces, por eso nos señala que los efectos del cambio técnico en un sector, si bien pueden mejorar las técnicas de producción, no necesariamente van a tener un efecto de derrame hacia otros sectores. ¿Por qué? Entonces, porque están sumamente vinculados con lo que hacen las empresas individuales. Luego entonces, cuando estamos hablando aquí de un conocimiento público y tácito, local y acumulativo, vamos a ver que el cambio técnico se va a caracterizar por una resolución de problemas secuenciales y una resolución de problemas específicos a una empresa. Bien, entonces en esta teoría evolutiva de las capacidades y el comportamiento de las empresas, vamos a identificar cuáles son las principales definiciones y objetivos de la misma. Entonces, aquí se presenta una visión esquemática del planteamiento de esta teoría, ¿no? Fundamentalmente los planteamientos de Nelson y Winter. En la descripción general nos hablan que es una teoría contendiente, ¿no?, contestataria al planteamiento económico neoclásico, que va a estar muy interesada en su análisis respecto a las diferencias entre las empresas y el avance técnico, ¿no? Cuando estamos hablando de avance técnico, estamos hablando de innovación. ¿Cuál va a ser el principio, el concepto base, ¿no?, en el análisis de esta teoría evolutiva? El concepto de rutinas y en específico el de rutinas organizacionales, que se van a entender como todas aquellas reglas de decisión. Y el papel de las rutinas dentro de la empresa es que les van a servir como medio para responder a los estímulos del mercado. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Los supuestos principales en esta teoría evolutiva es que existe una racionalidad limitada, que las firmas, ¿no?, que las empresas son heterogéneas, hay un alto grado de diferenciación entre ellas, que las innovaciones
pueden ser endógenas a la empresa, que existe conocimiento tácito y codificado, lo que genera fuertes limitaciones en el proceso de información, en el proceso de compartir este conocimiento, porque mucho de este conocimiento tácito es costoso de codificar, ¿no? Y por lo tanto, muchas empresas ante ese costo no se codifican y ese conocimiento corre el riesgo de perderse. Estamos hablando de situaciones de desequilibrio, no contrario a lo clásico que nos dicen que lo normal es el equilibrio. Aquí no. Estamos hablando de cuestiones de desequilibrio porque la empresa continuamente tiene que cambiar, continuamente tiene que evolucionar. Entonces, el cambio, la evolución es contrario al equilibrio. La empresa siempre está inserta en un proceso dinámico, en un proceso evolutivo, donde el desequilibrio es lo normal. En este supuesto principal, la empresa está funcionando en un tiempo real, lo que hace posible que sus trayectorias sean dependientes de las decisiones pasadas. Entonces, la decisión que tome la empresa en un momento determinado depende de su historia técnica, su historia innovativa, del conocimiento, de las capacidades que la empresa haya acumulado a lo largo del tiempo. En este sentido, es importante que definamos, que conceptualicemos qué se entiende por empresa. La empresa es una tenedora, posee. Si la empresa posee en cualquier tiempo dado ciertas capacidades. Recuerden, ¿no?, que estamos en esta teoría de las capacidades. La empresa posee capacidades y no solamente posee capacidades. La empresa cuenta con una serie de reglas de decisión o rutinas que le permiten operar. La empresa va a ser contestataria de problemas relacionados con información y depositaria de conocimiento. En este sentido, la función de la empresa es resolver problemas relacionados con la información. Y sumamente vinculado con ella va a ser la idea de que la empresa es depositaria de este conocimiento. Entonces, la empresa cuenta con capacidades, con conocimiento y con una serie de rutinas que le van a permitir funcionar en su día a día y que también le van a permitir enfrentar ciertos problemas relacionados con la información. La empresa es una máquina innovativa. ¿Por qué? Porque si quiere permanecer, tiene que evolucionar y esa evolución está sumamente vinculada con el proceso de innovar. Por lo tanto, es una máquina innovativa en evolución económica, cuyas metas principales son, contrario a la argumentación neoclásica de la maximización del beneficio, en este enfoque, el objetivo de la empresa no es maximizar, sino su objetivo es sobrevivir y progresar. Sobrevivir en medio del cambio, buscando obtener beneficios positivos. Es decir, la empresa busca ser rentable, obtener beneficios que le permitan ser rentables, pero no necesariamente van a ser los beneficios máximos que argumenta la teoría neoclásica. Gracias.